¿Le ha pasado que desea leer un libro y la sinopsis o una reseña del mismo no le bastan para decidirse? A mí me pasa constantemente y por ello decidí comenzar este canal. En este canal no leo obras completas. Mi objetivo es que usted, como receptor, se haga una idea del estilo de escritura y de historia que se hace manifiesta en cada obra literaria que leo. Así, lo que pretendo es dejar sembrada una semilla y usted decide si se anima o no a leer la obra completa. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar la decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes deseo leer un fragmento de la novela de la escritora española Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Espero lo disfruten. Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie comenzó tras la muerte de su esposo, incluido al final de este libro, sintió que la historia de esa mujer fascinante le llenaba la cabeza de ideas y emociones. La ridícula idea de no volver a verte nació de ese incendio de palabras, de ese vertiginoso torbellino. Este libro es sobre la vida, apasionado y alegre, sentimental y burlón. Al hilo de la extraordinaria trayectoria de Curie, reflejada aquí en sus aspectos más desconocidos, Rosa Montero construye una narración a medio camino entre el recuerdo personal y la memoria de todos, el análisis de nuestra época y la evocación íntima. Habla de la superación del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la literatura y de la sabiduría de quienes aprenden a vivir con plenitud y con ligereza. Libérrimo y original, este libro, inclasificable, incluye fotos, remembranzas, amistades y anécdotas que transmiten el primitivo placer de escuchar buenas historias. Un texto auténtico, emocionante y cómplice que te atrapará desde sus primeras páginas. Sentirás que ha sido escrito solo para ti, como siempre sucede con la buena literatura. Rosa Montero nació en Madrid en 1951. Estudió periodismo y psicología y trabajó para diversos medios de comunicación. Actualmente colabora en el diario El País. En 1978 ganó el Premio Mundo de Entrevistas. En 1980 el Nacional de Periodismo y en 2005 obtuvo el Rodríguez Santamaría de Periodismo en reconocimiento a su trayectoria profesional. Recientemente se le ha otorgado el doctorado honoris causa por la Universidad de Puerto Rico. Es autora de las novelas Crónica del desamor, La función delta, Te trataré como a una reina, Amado amo, Temblor, Bella y oscura, La hija del caníbal, El corazón del tártaro, La loca de la casa, Historia del rey transparente, Instrucciones para salvar el mundo y Lágrimas en la lluvia. También es autora del libro de relatos Amantes y enemigos, de varias obras relacionadas con el periodismo y de los libros infantiles El nido de los sueños y la serie protagonizada por Bárbara. Su obra es traducida a más de 20 idiomas. El libro del que voy a leer estos fragmentos es de una edición de 2013, de la editorial Seis Barral, Biblioteca Breve. Esta es la 16ª edición. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Este libro está dividido en 18 capítulos a saber: El arte de fingir dolor, La ridícula idea de no volver a verte, Una joven estudiante muy sabia, Pájaros con las pechugas palpitantes, El fuego doméstico del sudor y la fiebre, Elogio de los raros, Radiactividad y mermeladas, La bruja del caldero, Aplastando carbones con las manos desnudas, Una cuestión de deditos, Pero me esfuerzo, Una sonrisa ferozmente alentadora, Unas viejas alas que se deshacen, La última vez que uno sube a una montaña, Escondido en el centro del silencio, El canto de una niña, Agradecimientos, unas palabras finales, y por último el apéndice, que es el diario de Marie Curie. En esta ocasión voy a leer el capítulo número 2, La ridícula idea de no volver a verte, y el diario de Marie Curie.
Esto para que entiendan más o menos cómo fue que abordó Rosa Montero este diario y cómo lo comparó y lo tradujo a sus palabras relacionado con la pérdida de su marido. Espero lo disfruten. El arte de fingir dolor. Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre, quizá incluso morboso? Yo no lo veo así. Antes, al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La Tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo hoy algo muy grande. No todo es terrible en la muerte, aunque parezca mentira, y me asombro yo misma al escucharme decir esto. Pero este no es un libro sobre la muerte. Los libros nacen de un germen infinito, un huevecillo minúsculo, una frase, una imagen, una intuición, y crecen como cigotos, orgánicamente célula a célula, diferenciándose en tejidos y estructuras cada vez más complejas, hasta llegar a convertirse en una criatura completa y a menudo inesperada. La santa de este libro es Marie Curie. Siempre me resultó una mujer fascinante, cosa que por otra parte le ocurre a casi todo el mundo, porque es un personaje anómalo y romántico que parece más grande que la vida. Una polaca espectacular que fue capaz de ganar 2 premios Nobel, uno de física en 1903 junto con su marido, Pierre Curie, y otro de química en 1911 en solitario. Además, Marie Curie descubrió y midió la radioactividad, esa propiedad aterradora de la naturaleza, fulgurantes rayos sobrehumanos que curan y que matan, que achicharran tumores cancerosos en la radioterapia o calcinan cuerpos tras una deflagración atómica. Suyo es también el hallazgo del polonio y el radio, 2 elementos mucho más activos que el uranio. De modo que hasta esas siniestras aplicaciones llegó la blanca mano de Marie Curie, pero para bien o para mal, esa fuerza devastadora está en la misma base de la construcción del siglo XX y probablemente también del XXI. Vivimos tiempos radioactivos. Hacia 1984, una novela apareció en mi cabeza durante los meses de la enfermedad de mi marido. La trama era más oscura, más desesperada y acongojante que he ideado jamás. Y ahora no me veo ahí, no quiero meterme ahí, no deseo pasar el próximo año atrapada en esa selva trituradora. En esas estaba cuando llegó un email de Elena Ramírez, editora de Seis Barral. Me proponía que hiciera un prólogo para Únicos, una colección de libritos muy breves. El texto del que quería que hablara era el diario de Marie Curie, poco más de una veintena de páginas redactadas a lo largo de 12 meses después de la muerte de su marido, que falleció a los 47 años atropellado por un coche de caballos. Elena me decía: he pensado en ti porque refleja con una crudeza descarnada el duelo por la pérdida de su marido. Creo que si te gusta la pieza podrías hacer algo estupendo sobre ella o sobre la superación, si puede llamarse así, del duelo en general. Creo, además, que según hagas la inmersión en el libro y según te sientas al escribir, podría ser un prólogo o el cuerpo central, y el diario de Curie un complemento. Ahí lo dejo abierto a cualquier sorpresa. Leí el texto y me impresionó. Más que eso, me atrapó. Pero este tampoco es un libro sobre el duelo, o no solo sobre el duelo. Compré media docena de biografías de Madame Curie, de la que antes ya sabía cosas, pero no tanto, y empezó a crecer algo informe en mi cabeza. Ganas de contar su historia a mi manera, ganas de usar su vida como vara de medir para entender la mía. Y no estoy hablando de teorías feministas, sino de intentar desentrañar cuál es el lugar de la mujer en esta sociedad en la que los lugares tradicionales se han borrado. Ganas de merodear por las esquinas del mundo, de mi mundo, y de reflexionar sobre una serie de palabras que me despiertan ecos, palabras que últimamente andan dando vueltas por mi cabeza como perros perdidos. Ganas de escribir como quien respira, con naturalidad, con ligereza. Marie Curie
no fue solo la primera mujer en recibir un premio Nobel y la única en recibir dos, sino también la primera en licenciarse en ciencias en la Sorbona, la primera en doctorarse en ciencias en Francia, la primera en tener una cátedra. Fue la primera en tantos frentes que resulta imposible enumerarlos. Una pionera absoluta, un ser distinto. También fue la primera mujer en ser enterrada por sus propios méritos en el Panteón de Hombres Ilustres de París. Trasladaron sus restos ahí el 26 de abril de 1995 con gran pompa y boato, y el discurso del presidente Mitterrand, para entonces ya muy enfermo, enfatizó: la lucha ejemplar de una mujer, en una sociedad en la que las funciones intelectuales y responsabilidades públicas estaban reservadas a los hombres. Estaban, dijo, como si esas desigualdades ya hubieran sido superadas por completo en el mundo contemporáneo. Pero Marie Curie sigue siendo la única mujer enterrada en el Panteón, y el Panteón aún se denomina, faltaría más, de hombres ilustres. ¿Cómo conquistó esa polaca sin apoyos ni dinero todo eso? ¿Tan temprano, tan sola, tan a contrapelo? Fue una mujer nueva, una guerrera, una mutante. ¿Por eso estaba siempre tan seria, tan triste? Pienso ahora en el viejo chiste del pastor que tallaba una madera y me dijo que quizá lo que salga de este libro sea algo intermedio, y que Marie Curie tuvo que ser a la vez San Antón y la Purísima Concepción para llegar a ser todo lo que hizo. La ridícula idea de no volver a verte. El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante. Porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Es probable que reconozcas lo que digo. Quizá lo hayas experimentado, porque el sufrimiento es algo muy común en todas las vidas, igual que la alegría. Hablo de ese dolor que es tan grande que ni siquiera parece que te nace de dentro, sino que es como si hubieras sido sepultado por una luz. Y así estás, tan enterrada bajo esas pedragosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. Estás segura de que nadie va a oírte. Ahora que lo pienso, en esto es muy parecido a la locura. En mi adolescencia y primera juventud padecí varias crisis de angustia. Eran ataques de pánico repentinos, mareos, sensación aguda de pérdida de la realidad, terror a estar enloqueciendo. Estudié psicología en la Universidad Complutense. Abandoné en cuarto semestre. Justamente por eso, porque pensaba que estaba loca. En realidad, creo que esta es la razón por la que hacen psicología o psiquiatría el 99% de los profesionales del ramo. El 1% restante son hijos de psicólogos o psiquiatras y esos están aún peor. Y que conste que no me parece mal que sea así. Acercarse al ejercicio terapéutico habiendo conocido lo que es el desequilibrio mental puede proporcionarte más entendimiento, más empatía. A mí esas crisis angustiosas me agrandaron el conocimiento del mundo. Hoy me alegro de haberlas tenido. Así supe lo que era el dolor psíquico, que es devastador por lo inefable. Porque la característica esencial de lo que llamamos locura es la soledad, pero una soledad monumental. Una soledad tan grande que no cabe dentro de la palabra soledad y que uno no puede ni llegar a imaginar si no ha estado ahí. Es sentir que te has desconectado del mundo, que no te van a poder entender, que no tienes palabras para expresarte. Es como hablar un lenguaje que nadie más conoce. Es ser un astronauta flotando a la deriva de la vastedad negra y vacía del espacio exterior. De ese tamaño de soledad estoy hablando. Y resulta que en el verdadero dolor, en el dolor alud, sucede algo semejante. Aunque la sensación de desconexión no sea tan extrema, tampoco puedes compartir ni explicar tu sufrimiento. Ya lo dice la sabiduría popular. Fulanito se volvió loco de dolor. La pena aguda es una enajenación. Te callas y te encierras. Eso es lo que le pasó a Marie Curie cuando le trajeron el cadáver de Pierre. Encerrarse en el mutismo, en el silencio, en una aparente pétrea frialdad. Llevaban 11 años casados y tenían 2 hijas, la menor de 14 meses. Pierre había salido esa mañana como siempre camino al trabajo. Tuvo una comida con colegas y al volver al laboratorio resbaló y cayó delante de un pesado carro de transporte de mercancías. Los caballos lo sortearon, pero una rueda trasera le reventó el cráneo. Falleció en el acto.
siempre, nunca, palabras absolutas que no podemos comprender siendo que somos pequeñas criaturas atrapadas en nuestro pequeño tiempo. ¿No jugaste en la niñez a intentar imaginar la eternidad? ¿La infinitud desplegándose delante de ti como una cinta azul mareante e interminable? Eso es lo primero que te golpea en el duelo, la incapacidad de pensarlo y de admitirlo. Simplemente la idea no te cabe en la cabeza. Pero, ¿cómo es posible que no esté? Esa persona que tanto espacio ocupaba en el mundo, ¿dónde se ha metido? El cerebro no puede comprender que haya desaparecido para siempre. ¿Y qué demonios es siempre? Es un concepto inhumano. Quiero decir que está fuera de nuestra posibilidad de entendimiento. Pero ¿cómo no voy a volver a verlo más? Ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. Es una realidad inconcebible que la mente rechaza. No verlo nunca más es un mal chiste, una idea ridícula. Después de la muerte de Pablo, mi esposo, yo también me descubrí durante semanas pensando, a ver si deja ya de hacerse el tonto y regresa de una vez. Como si su ausencia fuera una broma que me estuviera gastando para fastidiarme, como a veces hacía. Entiéndeme, no era un pensamiento verdadero y del todo asumido, sino una de esas ideas a medio hacer que cabrillan en los bordes de la conciencia como peces nerviosos y resbaladizos. Del mismo modo, de todos es sabido que muchas personas creen ver por la calle al ser querido que acaban de perder. A mí nunca me ha pasado. He tenido la inmensa suerte y el privilegio de desarrollar cierta amistad con Ursula K. Le Guin, que es uno de los escritores cuyo magisterio sobre mi obra reconozco de manera consciente. Cuando le escribí hace unos meses contando que quería hacer un libro sobre Madame Curie, contestó: leí una biografía de Marie Curie cuando tenía 15 o 16 años. Incluía bastantes citas de su diario. Me dejó impresionada, admirada y aterrada. Quizá me esté traicionando la memoria, pero lo que recuerdo es que después de que Pierre Curie muriera en la calle, ella guardó un pañuelo con el que había tratado de limpiarle la cara. Parte de su sangre y de sus sesos se habían quedado en el tejido y ella lo guardó, escondiéndolo de todo el mundo hasta que tuvo que quemarlo. Esa imagen me ha perseguido angustiosamente todos estos años. Cáspita, me dije, ese detalle no lo he visto en ninguna de las biografías que he utilizado. Teniendo en cuenta la edad de Úrsula, nació en 1929, pensé que tal vez se trataría del libro de la segunda hija de Marie, Yves, que escribió sobre su madre en 1937. En el momento en que recibí el email de Le Guin, aún no había leído esa obra, que está descatalogada y que tuve que rastrear por medio mundo hasta conseguir un ejemplar de segunda mano en inglés. De modo que las palabras de Úrsula me hicieron repasar con atención el breve diario de Curie y descubrí un párrafo que, a la luz de esta siniestra explicación, tenía un sentido muy revelador. Con mi hermana quemamos tu ropa del día de la desgracia. En un fuego enorme arrojó los jirones de tela recortados con los grumos de sangre y los restos de sesos. Horror y desdicha. Beso lo que queda de ti a pesar de todo. En mi primera lectura, asumí que habían quemado el traje poco después del accidente y tomé lo de beso de lo que queda de ti como una metáfora. Pero ahora me temía lo peor. Esperé con impaciencia la llegada del libro de Yves y en efecto me encontré con una escena brutal. Casi 2 meses después de la muerte de Pierre, el día antes de que la hermana de Marie, Bronja, regresara a Polonia, Madame Curie le pidió que la acompañara a su dormitorio y tras cerrar cuidadosamente la puerta, sacó del armario un gran bulto envuelto en papel impermeable. Era el gurruño de las ropas de Pierre, con coágulos de sangre y grumos de cerebro pegoteados. Había guardado secretamente esa porquería junto a ella. «Tienes que ayudarme a hacer esto», imploró a Bronja, y comenzó a cortar el tejido con unas tijeras y a arrojar los pedazos al fuego. Pero cuando llegó a los restos de sustancia orgánica no pudo seguir. Se puso a besarlos y acariciarlos ante el horror de la hermana, que le arrancó las ropas de las manos y acabó con la lúgubre tarea. No me extraña que la imagen se le quedara grabada a la Úrsula niña. Ya digo que el sufrimiento agudo es como un rapto de locura. Por fuera, Marie sorprendió por su contención emocional. Esa helada, calmada, enlutada mujer, la autómata en la que se había convertido Marie. Así dijo su hija Yves, pero, por dentro, ardía la demencia pura de la pena. Yo nunca llegué a eso, desde luego. Al contrario, quise portarme bien en mi duelo y agarré el hacha.
Me deshice inmediatamente de toda su ropa, guardé bajo llave sus pertenencias, mandé a tapizar su sillón preferido, aquel en el que siempre se sentaba. Me pasé de tajante. Cuando llegó el tapicero para llevar su sillón, me senté en él desesperada. Quería disfrutar del sudor adherido a la tela, de la antigua huella de su cuerpo. Me arrepentí de haber llamado al operario, pero no tuve el coraje o la convicción suficiente para decirle que ya no quería hacerlo. Se llevó el sillón. Aquí lo tengo ahora, recubierto de un alegre y banal tejido a rayas. Jamás he vuelto a usarlo. Portarse bien en el duelo. Hacer lo que se debe. Si le gusta lo que está escuchando, no deje de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y compartirlo con aquellas personas a quienes usted considere también les pueda interesar. Continuemos. Vivimos tan enajenados de la muerte que no sabemos cómo actuar. Tenemos un lío enorme en la cabeza. A mí me sucedió que tomé mi duelo como una enfermedad de la que había que curarse cuanto antes. Creo que es un error bastante común, porque en nuestra sociedad la muerte es vista como una anomalía y el duelo como una patología. Hablamos constantemente de muertes evitables, como si la muerte pudiera prevenirse en vez de posponerse. Así dice la doctora Iona Head en su libro Ayudar a morir. Y Thomas Lynch, ese curioso escritor norteamericano que lleva 30 años siendo director de una funeraria, explica en El enterrador: siempre estamos muriendo de fallas, anomalías, insuficiencias, disfunciones, paros, accidentes. Son crónicos o agudos. El lenguaje de los certificados de defunción es como el lenguaje de la debilidad. De la misma manera se dirá que la señora Horsby, en su pena, está derrumbada, destrozada o hecha pedazos, como si hubiera algo estructuralmente incorrecto en ella. Es como si la muerte y el dolor no formaran parte del orden de las cosas, como si el fallo de Milo y el llanto de su viuda fueran, o debieran ser, fuente de vergüenza. Y en efecto, yo no quería sentirme avergonzada por mi dolor. Soy de ese tipo de personas que siempre intentan hacer lo que se debe. Por eso saqué tantas matrículas de honor en el instituto. Así que procuré plegarme a lo que creía que la sociedad esperaba de mí tras la muerte de Pablo. En los primeros días la gente te dice: llora, llora, eso es muy bueno. Y es como si dijeran: ese absceso hay que rajarlo y apretarlo para que salga el pus. Y precisamente en los primeros momentos es cuando menos ganas tienes de llorar, porque estás en el shock, extenuado y fuera de este mundo. Pero después, enseguida, muy pronto, justo cuando tú estás empezando a encontrar el caudal aparentemente inagotable de tu llanto, el entorno se pone a reclamar un esfuerzo de vitalidad y optimismo, de esperanza hacia el futuro, de recuperación de tu pena, porque se dice precisamente así: fulano aún no se ha recuperado de la muerte de Mengana, como si se tratara de una hepatitis, pero no te recuperas nunca. Ese es el error. Uno no se recupera, uno se reinventa. No es mi intención criticar a nadie al contar esto. Yo también he actuado así antes de saber. Yo también dije: llora, llora. Y 3 meses después: vamos, ya está, levanta la cabeza, anímate. Con la mejor de las intenciones y el peor de los resultados, seguramente. Con esto no quiero decir que los deudos tengan que pasarse 2 años vestidos de luto, encerrados en sus casas y sollozando de la mañana a la noche, como antaño se hacía. Ah, no, el duelo y la vida no tienen nada que ver con eso. De hecho, la vida es tan tenaz, tan bella, tan poderosa, que incluso desde los primeros momentos de la pena te permite gozar de instantes de alegría, el deleite de una tarde hermosa, una risa, una música, la complicidad con un amigo. Se abre paso la vida con la misma terquedad con la que una plantita minúscula es capaz de rajar el suelo de hormigón para sacar la cabeza. Pero al mismo tiempo, la pena también sigue su curso. Y eso es lo que nuestra sociedad no maneja bien. Enseguida escondemos o prohibimos tácitamente el sufrimiento. Mañana del 11 de mayo de 1906. Pierre mío, me levanto después de haber dormido bien, relativamente tranquila. Apenas hace un cuarto de hora de todo eso y fíjate, otra vez tengo ganas de aullar como un animal salvaje. Estas cosas decía Marie en su diario. El escalofrío de la impudicia. Probablemente Marie Curie se salvó de la aniquilación gracias a redactar estas páginas.
que son de una sinceridad, de un desgarro y de una desnudez impactantes. Es un diario íntimo, no estaba pensado para ser publicado, pero por otra parte no lo destruyó, lo conservó. Claro que era una carta personal dirigida a Pierre, un último nexo de palabras. Una especie de postrer cordón umbilical con su muerto. No me extraña que Marie fuera incapaz de desprenderse de estas anotaciones desconsoladas. Confieso que durante muchos años consideré que era una indecencia hacer uso artístico del propio dolor. Deploré que Eric Clapton compusiera Tears in Heaven, la canción dedicada a su hijo Connor, fallecido a los 4 años de edad al caer de un piso 53 en Nueva York. Y me incomodó que Isabel Allende publicara Paula, la novela autobiográfica sobre la muerte de su hija. Para mí era como si estuvieran de algún modo traficando con esos dolores que hubieran debido ser tan puros. Pero luego, con el tiempo, he ido cambiando de opinión. De hecho, he llegado a la conclusión de que en realidad es algo que hacemos todos. Aunque en mis novelas yo huya con especial ahínco de lo autobiográfico. Simbólicamente, siempre me estoy lamiendo mis más profundas heridas. En el origen de la creatividad está el sufrimiento, el propio y el ajeno. El verdadero dolor es inefable, nos deja sordos y mudos. Está más allá de toda descripción y de todo consuelo. El verdadero dolor es una ballena demasiado grande para poder ser arponeada. Y sin embargo, y a pesar de ello, los escritores nos empeñamos en poner palabras en la nada. Arrojamos palabras como quien arroja piedrecitas a un pozo radioactivo hasta cegarlo. Yo ahora sé que escribo para intentar otorgarle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Clapton y Allende utilizaron el único recurso que conocían para poder sobrellevar lo sucedido. El arte es una herida hecha luz, decía George Braque. Necesitamos esa luz, no solo los que escribimos o pintamos o componemos música, sino también los que leemos y vemos cuadros y escuchamos un concierto. Todos necesitamos la belleza para que la vida nos sea soportable. Lo expresó muy bien Fernando Pessoa. La literatura, como el arte en general, es la demostración de que la vida no basta. No, no basta. Por eso estoy redactando este libro. Por eso lo estás leyendo. Este libro de verdad tiene demasiados apartes interesantes. Cada capítulo nos cuenta una historia diferente, un proceso diferente, un momento diferente en la vida de Marie Curie y cómo Rosa Montero lo equipara con la pérdida de su esposo. Espero de verdad tengan la oportunidad de leer la historia completa, es demasiado interesante. Por ahora, vamos a continuar con la última parte de este fragmento. El diario de Marie Curie. 30 de abril de 1906. Querido Pierre, a quien ya no volveré a ver aquí, quiero hablarte en el silencio de este laboratorio, donde no imaginaba tener que vivir sin ti, y quiero empezar acordándome de los últimos días que vivimos juntos. Me fui a Saint-Rémy el viernes antes de la Pascua, el 13 de abril. Pensaba que a Irene le sentaría bien y que sin nodriza allí sería más fácil cuidar a Yves. Hasta donde yo recuerdo, pasaste toda la mañana en casa y te hice prometer que nos alcanzarías el sábado por la tarde. Mientras nosotras salíamos para la estación, tú ibas para el laboratorio y te reproché que no me dijeras adiós. A la mañana siguiente, yo te esperaba en Saint-Rémy sin estar muy segura de si te vería. Mandé a Irene a tu encuentro en bicicleta. Llegaron ustedes dos juntos, ella llorando porque se había caído y se había hecho una herida en la rodilla. Pobre criatura. Ahora tu rodilla está casi curada, pero tu padre, que fue quien te la curó, ya no está con nosotras. Yo estaba contenta de que mi Pierre estuviera allí. En el salón se calentaban las manos delante del fuego que yo había encendido para él, y se reía al ver que Yves acercaba como él sus manos al fuego y se las frotaba a continuación. Te habíamos hecho las natillas que te gustaban. Dormimos en nuestra habitación con Yves. Me dijiste que preferías aquella cama a la de París. Dormíamos acurrucados el uno en el otro, como de costumbre, y te di un pequeño chal de Yves para que te taparas la cabeza. Yves estaba detrás, en su capazo. Cuando se despertó a medianoche, la mecí y no quise que te levantaras como pretendías. Por la mañana, buen tiempo.
Saliste a ver el campo nada más levantarte. Después fuimos todos juntos a por la leche a la granja de abajo. Tú te reías al ver a Yves metiéndose entre todas las roderas del camino y subiéndose a las partes más pedregosas del trayecto. Oh, cómo me cuesta recordarlo, se me escapan los detalles. Nos sorprendió mucho ver a las aulagas florecidas. Luego subiste el sillín de la bicicleta de Irene y después de comer, fuimos los tres en bici al valle de Port Royal. Hacía un tiempo exquisito. Nos paramos delante de la poza que hay en la hondonada donde la carretera cruza al otro lado del valle. Le mostraste a Irene algunas plantas y animales y nos lamentamos por no conocerlos mejor. Luego pasamos Milon-la-Chapelle y nos paramos en el prado que hay a continuación. Estuvimos buscando flores y mirando algunas de ellas con Irene. Cogimos también ramas de mahonia en flor e hicimos un gran ramo de ranúnculos de agua que tanto te gustaban. Te llevaste el ramo a París la mañana siguiente y todavía seguía vivo cuando tú habías muerto. A la vuelta, nos paramos en unos troncos y enseñaste a Irene a andar por encima de ellos poniendo los pies hacia afuera. Ya en casa no sabías si marcharte. Estabas cansado, te retuve. Dudabas si ir a comer a la calle al día siguiente, pero preferiste quedarte con nosotras. La noche fue algo agitada porque Yves lloró un poco, pero tú mantenías la calma. Al día siguiente estabas cansado. Hacía un tiempo divino. Por la mañana te sentaste en el prado que hay en el camino del pueblo, en el que desciende a la derecha justo después de pasar la pequeña hondonada del camino detrás de la calle de los Bourgeois. Irene corría tras las mariposas con una redecilla endeble y a ti te parecía que no atraparía ninguna. Sin embargo, para su enorme alegría, cogió una y yo la convencí para que la dejara en libertad. Me senté junto a ti y me tumbé atravesada sobre tu cuerpo. Estábamos bien, yo sentía cierto remordimiento por si estabas cansado, pero te notaba feliz. Y yo misma tuve esa sensación que había experimentado a menudo durante los últimos tiempos de que ya nada nos turbaba. Me sentía en calma y llena de una ternura dulce hacia el excelente compañero que estaba allí conmigo. Sentía que mi vida le pertenecía, que mi corazón rebosaba cariño hacia ti, mi Pierre, y me hacía feliz sentir que allí, a tu lado, bajo el sol hermoso y frente a aquellas vistas divinas del valle, no me faltaba nada. Eso me daba fuerzas y fe en el futuro. No sabía que no habría futuro alguno para mí. Irene tenía calor. Le quité su jersey de ir en bicicleta en mitad del prado y se fue corriendo a casa con su pantalón de punto azul, los brazos y el cuello desnudos, a buscar su chaqueta de tela. La contemplábamos maravillados, su gracia y su belleza nos hacía felices. Puse una manta caliente fuera para que descansaras. Nosotras teníamos que ir a la granja de arriba. Quisiste venir con nosotras. Yo tenía un poco de miedo de que te cansaras, pero de todas formas estaba contenta porque me daba pena dejarte. Subimos tranquilamente. Tú estabas pendiente de que Irene anduviera con los pies hacia afuera. Una vez arriba mandamos a Irene y a Emma a la granja, y tú y yo giramos a la derecha con Yves para buscar las charcas con nenúfares que recordábamos. Las charcas estaban medio secas y no había nenúfares, pero las áugulas habían florecido, las contemplábamos admirados. Llevábamos a Yves primero uno y luego el otro, sobre todo yo. Nos sentamos junto a una garbera y yo me quité la enagua para que no te sentaras en el suelo sin nada. Me trataste de loca y me reñiste, pero yo no te hacía caso, me daba miedo que te enfermaras. Yves nos divertía con sus monerías. Por fin, Emma e Irene venían a nuestro encuentro. La chaqueta de Irene se veía desde lejos, se hacía tarde. Bajamos por el camino atravesando el bosque. Encontramos algunas encantadoras vincapervincas y violetas. Una vez en casa quisiste marcharte. Me daba mucha pena, pero no podía oponerme, era necesario. Te hice la cena rápidamente y te fuiste. Me quedé todavía un día más en Saint-Rémy y no regresé hasta el miércoles, en el tren de las 2:20, con mal tiempo, frío y lluvioso. El tiempo que te acabaría costando la vida. Quería concederles a las niñas un día más de campo. ¿Por qué estuve tan poco acertada? Fue un día menos que viví contigo. Vine a buscarte al laboratorio el miércoles por la tarde. Entré por la puerta pequeña y te vi por la ventana con tu bata y tu gorro en la sala grande del pabellón, detrás del barómetro. Entré y me dijiste que habías pensado que con el mal tiempo que hacía no lamentaría irme de Saint-Rémy. Te contesté que sí, que era verdad, y que si me había quedado un poco más había sido por las niñas.
Fuiste a buscar tu abrigo y tu sombrero a la habitación donde yo trabajo, y yo te esperé junto al barómetro. Volviste y nos dirigimos a casa de Follot. De camino hablamos de las cenas de compromiso. Nos hastiaban un poco las previsibles molestias y yo me preguntaba si no habría sido mejor no asistir a la cena. Esa fue la última vez que cenaría contigo. Entramos, me puse a charlar con la señora Rubens, volví a juntarme contigo ya en la mesa. Estábamos en una de las esquinas con Henry Poincaré entre nosotros. Le hablé de la necesidad de reemplazar la educación literaria por una educación más cercana a la naturaleza, del artículo que nos había gustado. Pierre mío, ¿no fue en San Remy donde lo leímos? Luego, algo incómoda de hablar tanto, quise cederte la palabra, obedeciendo a esa sensación que siempre he tenido de que lo que tú pudieras decir sería más interesante de lo que yo pudiera decir de mí misma. En todas las circunstancias de nuestra vida, siempre he tenido esa confianza inquebrantable en ti, en tu valía. La conversación nos condujo entonces hasta la medium Eusapia, muy conocida en el medio, y los fenómenos que realizaba. Poincaré hacía objeciones con su sonrisa de escéptico pero curioso de las novedades. Tú alegabas la realidad de los fenómenos. Yo observaba tu cara mientras hablabas y una vez más me admiraba tu hermosa cabeza, el encanto de tu palabra sencilla iluminada por tu sonrisa. Esa fue la última vez que escuché cómo exponías tus ideas. Si le gusta lo que está escuchando, no deje de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y compartirlo con aquellas personas a quienes usted considere también les pueda interesar. Continuemos. Después de cenar, nos juntamos de nuevo solo al momento de marcharnos. Fuimos a la estación, volvimos a casa y recuerdo que delante de ella hablamos otra vez de ese tema de la educación que tanto nos interesaba. Te dije que la gente con la que habíamos hablado no entendía nuestra idea, que no veían en la enseñanza de las ciencias naturales más que una exposición de hechos cotidianos, que no entendían que para nosotros se trataba de transmitir a los niños un gran amor por la naturaleza, por la vida y al mismo tiempo la curiosidad por conocerla. Opinabas como yo y sentíamos que entre nosotros había una comprensión rara y admirable. Si me lo dijiste en ese momento ya no me acuerdo, pero ¿cuántas veces no me lo habías dicho ya, Pierre mío? Realmente vemos todo de la misma forma, o alguna frase análoga cuyas palabras se me escapan ahora. Y yo te respondía, sí Pierre, estamos hechos para una existencia en común, o alguna cosa por el estilo. El recuerdo del final de ese último día se me escapa, por desgracia. Emma nos había avisado que Eve estaba mala. Te hice quitarte los zapatos para no hacer ruido. Durante la noche se despertó y tuve que cogerla en brazos, luego la acosté entre los dos. Te dije que necesitaba entrar en calor, tú dijiste algo animándome a cuidarla y a consolarla, luego la besaste varias veces. Poco después se durmió y pude acostarla en su cama. Eve había despertado a Irene, pero no se volvió a dormir con facilidad. No me acuerdo bien de la mañana siguiente. Emma regresó y tú le reprochaste que no tenía la casa suficientemente bien. Ella había pedido un aumento. Salías, tenías prisa, yo me estaba ocupando de las niñas y te marchabas preguntándome en voz baja si iría al laboratorio. Te contesté que no lo sabía y te pedí que no me presionaras. Y justo entonces te fuiste. La última frase que te dirigí no fue una frase de amor y de ternura. Luego, ya solo te vi muerto. Entro en el salón, me dicen, ha muerto. ¿Acaso puede una comprender tales palabras? Pierre ha muerto, él, a quien sin embargo había visto marcharse por la mañana. Él, a quien esperaba estrechar entre mis brazos esa misma tarde, ya solo lo volveré a ver muerto y se acabó, para siempre. Todavía y siempre repito tu nombre, Pierre, 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 mi Pierre, pero por desgracia eso no hará que venga. Se ha ido para siempre, dejándome solo la desolación y la desesperación. Pierre mío, te he esperado durante horas mortales. Me han traído las cosas que llevabas encima, tu estilográfica, tu tarjetero, tu monedero, tus llaves, tu reloj. Ese reloj que no se paró cuando tu pobre cabeza recibió el terrible golpe que la quebró. Eso es todo lo que me queda de ti, junto a algunas viejas cartas y algunos papeles. Es todo lo que tengo a cambio de mi amigo tierno y amado con el que contaba pasar mi vida. Me lo trajeron por la tarde. Primero en el coche, te besé la cara que apenas había cambiado. Luego te llevamos a la habitación de abajo y te colocamos sobre la cama. Y te volví a besar, aún estabas flexible y casi caliente, y besé tu querida mano que todavía se cerraba. Me pidieron que saliera mientras te quitaban la ropa.
Obedecí, trastornada, y no entiendo cómo pude ser tan tonta. Me correspondía a mí quitarte la ropa ensangrentada, nadie más debía hacerlo, nadie debía tocarte. ¿Cómo no lo entendí entonces? Lo comprendí después y entonces solo me podía separar de ti de vez en cuando, y me quedaba en tu habitación cada vez más y te acariciaba la cara y te la besaba. Días tristes y terribles. A la mañana siguiente, la llegada de Yates, tu hermano mayor, sollozos y lágrimas. Luego los dos, Yates y yo, entrábamos constantemente a verte y las primeras palabras de Yates junto a tu cama fueron: tenía todas las cualidades, no había dos como él. Nos comprendíamos bien, Yates y yo, su presencia era un consuelo para mí. Permanecimos al lado de quien más nos quería, juntos nos lamentamos, juntos releímos las viejas cartas y lo que quedaba de tu diario. Oh, siento tanto que Yates se haya marchado. Pierre, mi Pierre, estás ahí, tranquilo como un pobre herido que descansa mientras duerme con la cabeza vendada, y tu cara se mantiene aún dulce y serena, aún sigues siendo tú, encerrado en un sueño del que no puedes salir. Tus labios, que yo solía decir eran exquisitos, estaban pálidos y descoloridos. Tu barbita canosa, apenas se ve tu pelo porque la herida empezó justo ahí y podría verse el hueso superior de la derecha de la frente levantado. Oh, cuánto te ha debido doler, cuánto has sangrado, tu ropa está empapada de sangre. Qué golpe ha sufrido tu pobre cabeza, que yo acariciaba tan a menudo tomándola en mis manos. Y una vez más te besé los párpados que tú cerrabas tan a menudo para que yo los besara. Me ofrecías la cabeza con un movimiento familiar que recuerdo hoy y que veré difuminarse en mi memoria. Ya el recuerdo es confuso e incierto. Cuánto maldigo esta carencia de memoria visual que me impide tener una imagen clara de lo que ha desaparecido. Pronto el único recurso serán tus retratos. Necesitaría una memoria de pintor o de escultor para tenerte siempre visible a mis ojos y que tu querida imagen no se borre jamás y me acompañe fielmente. Me aflige sentir que todo lo que escribo resulta frío y que no soy capaz de fijar por escrito el recuerdo de aquellas horas atroces. ¿Qué puedo entonces esperar, salvar del desastre y conservar en el futuro como apoyo para mis extraviados pensamientos? 1 de mayo de 1906. Pierre mío, cuánto me aflige todo en esta casa que tú has dejado. El alma de la casa se ha ido, todo está triste, desolado y privado de sentido. Te pusimos en el ataúd el sábado por la mañana y yo sostuve tu cabeza mientras lo hacíamos. A que tú no te habrías querido que nadie más sostuviera esa cabeza. Te besé, Jacques también y también André. Dejamos un último beso sobre tu cara fría pero tan querida como siempre. Luego, algunas flores dentro del ataúd y el pequeño retrato mío de joven estudiante aplicada, como tú decías y que tanto te gustaba. Ese es el retrato que debía acompañarte en tu tumba, porque era el retrato de aquella a la que tú habías escogido como compañera, aquella que tuvo la suerte de gustarte tanto que no dudaste en ofrecerle compartir tu vida, y a pesar de que no habías visto más que unas cuantas veces, y a menudo que me decías que había sido la única vez en tu vida que actuaste sin dudarlo, puesto que tenías la absoluta convicción de hacer lo correcto. Pierre mío, creo que no te equivocaste. Estábamos hechos para vivir juntos, y nuestra unión debía producirse, solo que, por desgracia, tendría que haber durado mucho más. Tu ataúd se cierra tras un último beso y no te vuelvo a ver. No permito que lo recubran con el horrible paño negro. Lo cubro de flores y me siento al lado, hasta que se lo llevaron. Apenas me moví. Quiero decir aquí qué sensación tuve. Estaba sola con tu ataúd y puse mi cabeza en él apoyando la frente, y a pesar de la inmensa angustia que sentía te hablaba. Te dije que te amaba y que te había amado siempre con todo mi corazón. Te dije que tú lo sabías, y que te había ofrecido mi vida entera. Te prometí que jamás daría a ningún otro el lugar que tú habías ocupado en mi vida y que trataría de vivir como tú habías querido que lo hiciera. Y me pareció que de ese contacto frío de mi frente con el ataúd me llegaba algo parecido a la serenidad y a la intuición de que volvería a encontrar el ánimo de vivir. Era una ilusión, o quizá una acumulación de energía que provenía de ti y que al condensarse dentro del ataúd cerrado me llegaba con el contacto, como una acción benefactora de tu parte. Vienen a buscarte, entristecida concurrencia, los miro, no les hablo. Te acompañamos a Zeus y te vemos bajar por el agujero grande y profundo que debe acoger tu último reposo. Luego el terrible desfile de gente, se ofrecen a llevarnos. Jacques y yo volvemos, queremos verlo hasta el final. Rellenan la fosa, colocan los ramos de flores, todo ha terminado.
Pierre duerme su último sueño bajo la tierra. Es el fin de todo, todo, de todo. ¿A qué hice bien, Pierre mío, evitando en torno a tu cortejo fúnebre el ruido y las ceremonias que detestabas? Preferiste, estoy segura, irte así, sin revuelo, sin demostraciones vanas, sin discursos. Siempre te gustó la calma y los 2 últimos días en Saint-Rémy me dijiste una vez más que esa tranquilidad te sentaba bien. No sé cómo fueron la tarde y la noche. A la mañana siguiente se lo conté todo a Irene, que estaba en la casa de Perrine. Hasta ese momento solo le había dicho que su padre se había dado un fuerte golpe en la cabeza y que no podía venir. Ella reía y jugaba al lado de nosotros mientras velábamos a su padre muerto. Cuando se lo dije, quise hacerlo yo misma, era mi deber de madre. Al principio no lo entendió y dejó que me marchara sin decir nada, pero luego al parecer lloró y pidió vernos. Lloró mucho en casa, luego volvió a irse a casa de sus amiguitos tratando de olvidar. No quiso saber ningún detalle y al principio tenía miedo de hablar de su padre. Abría mucho los ojos, turbada ante la ropa negra que llevábamos puesta. La primera vez que volvió a dormir en casa, en mi cama, se despertó por la mañana y medio dormida, buscándome con el brazo, dijo con voz quejumbrosa: «¿A que no está muerto?». Ahora, no parece que piense en ello, sin embargo ha reclamado el retrato de su padre que alguien había quitado de la ventana de su habitación. Hoy, al escribirle a su prima, Madeleine, no ha hablado de él. Pronto lo olvidará completamente y, por lo demás, ¿sabía lo que era su padre? Pero la pérdida de ese padre pesará sobre su existencia y nunca sabremos el daño que esa pérdida habrá causado. Porque yo soñaba, Pierre mío, y te lo dije a menudo, que esa niña que se parecía tanto a ti por la reflexión grave y tranquila, pronto se convertiría en tu compañera de trabajo y te debería lo mejor de sí misma. ¿Quién le aportará lo que tú podrías haberle dado? Llegaron Joseph y Bronya, mis hermanos. Son buenos, pero se habla demasiado en esta casa, se nota que ya no estás. Pierre mío, tú que detestabas el ruido. Irene juega con sus tíos. Yves, que durante todo lo ocurrido correteaba por casa con una alegría inconsistente, juega y ríe. Todo el mundo habla. Y yo veo los ojos del Pierre de mi alma sobre su lecho de muerte y sufro. Y me parece que el olvido ya viene, el horroroso olvido que aniquila hasta el recuerdo del ser amado. Y mi tristeza aumenta y me sumo en la contemplación de esa visión interior. Ahora la casa está más tranquila. Yates y Joseph se han ido. Mi hermana se irá mañana. A mi alrededor todos olvidan. En cuanto a mí, tengo momentos de una casi completa insensibilidad y lo que me sorprende mucho es que a ratos puedo trabajar. Pero los momentos de calma son raros y tengo sobre todo ese sentimiento obsesivo de desamparo, con momentos de angustia y también de una inquietud, y a veces la idea ridícula de que todo esto es una ilusión y que vas a volver. ¿No tuve ayer, al oír cerrarse la puerta, la idea absurda de que eras tú? Con mi hermana quemamos la ropa del día de la desgracia. En un fuego enorme, arrojo los jirones de tela recortados con los grumos de sangre y los restos de sesos. Horror y desdicha. Beso lo que queda de ti a pesar de todo. Querría embriagarme con mi dolor, apurar la copa para que cada uno de tus sufrimientos repercuta en mí hasta hacer estallar mi corazón. Por la calle camino como hipnotizada sin percatarme de nada. Yo no me mataré, ni siquiera tengo el deseo de suicidarme, pero entre todos esos coches, ¿no habrá uno que me haga compartir la suerte de mi amado? La mañana del domingo, después de tu muerte, fui por primera vez al laboratorio con Yates. Intenté tomar una medida para una curva de la que cada uno habíamos trazado algunos puntos, pero al cabo de un rato sentí la imposibilidad de continuar. En el laboratorio había una tristeza infinita y parecía un desierto. Luego regresé y me di prisa con los ayudantes de Pierre. He hecho también algunos cálculos para esclarecer las últimas notas de tu cuaderno de laboratorio relativas a la dosificación de la emanación y me he ocupado de la curva de desintegración de esta. Todo varía según el momento. Hay momentos en los que me parece que no siento nada y que puedo trabajar. Luego la angustia regresa con el desánimo. Me ofrecen sucederte, Pierre mío, en tu curso y en la dirección del laboratorio. He aceptado. No sé si está bien o mal. Tú solías decirme que te habría gustado que yo diera el curso en la Sorbona. Yo querría al menos hacer el esfuerzo de continuar con las investigaciones. A veces me parece que así será más fácil vivir. Otras me parece que estoy loca por embarcarme en esto. ¿Cuántas veces no te habré dicho que, en el caso de que ya no te tuviera conmigo, probablemente no trabajaría? Yo depositaba en ti todas mis esperanzas científicas y mira, me atrevo a continuar sin ti.
Tú me decías que no debía hablar así y que habría que continuar como si nada. Pero ¿cuántas veces no me has dicho tú mismo que, si ya no me tuvieras contigo, quizá trabajarías todavía, pero que no serías más que un cuerpo sin alma? ¿Y dónde encontraré yo un alma si la mía se ha ido contigo? 7 de mayo de 1906. Pierre mío, la vida es atroz sin ti. Es una angustia sin nombre, un desamparo sin fondo, una desolación sin límites. Desde que no estás hace ya 18 días no he dejado de pensar en ti ni un solo instante, salvo cuando dormía. Ni un solo momento estando despierta has abandonado mis pensamientos, y cada vez me cuesta más pensar en otra cosa y en consecuencia trabajar. Ayer, por primera vez desde el fatídico día, una ocurrencia de Irene me hizo reír, pero aún riéndome me dolía. ¿Te acuerdas de cómo te reprochabas haberte reído algunos días después de la muerte de tu madre? Cariño mío, el ocesno se ha reído. Me dijiste una vez con voz afligida y yo te consolé lo mejor que pude. Estábamos sentados en la cama de nuestro dormitorio de la calle de la Glacière. Pierre mío, pienso en ti sin tregua ni fin. Mi cabeza estalla y mi corazón se trastorna. No entiendo que a partir de ahora deba vivir sin verte, sin sonreír al dulce compañero de mi vida, a mi amigo tan tierno y devoto. ¿Recuerdas cómo me cuidabas cuando me encontraba mal durante los embarazos? Pierre mío, yo te amaba y no sé cómo vivir sin ti. Desde hace 2 días he visto que los árboles tienen hojas y que el jardín está hermoso. Esta mañana he observado admirada a las niñas, ¡qué hermosas! He pensado que a ti te habrían parecido hermosas también y que me habrías llamado para mostrarme los narcisos y las vincapervincas en flor. Ayer estuve en el cementerio. No podía entender las palabras Pierre Curie grabadas en la piedra. El sol y la belleza del campo me dolían y me cubrí con el velo para poder verlo todo a través de la tela. También he pensado que estabas más tranquilo en ese cementerio de Sussex que en cualquier otro sitio. Pierre mío, igual que mi corazón se agarra al recuerdo de la imagen querida, me parece que el esfuerzo de mi sufrimiento debería bastar para romperlo y acabar con esta vida de la que tú te has ido. Mi hermoso, mi bueno, mi querido Pierre amado, la nostalgia de verte, de ver tu sonrisa bondadosa, tu dulce rostro, oír tu voz grave y dulce y de apretarnos el uno contra el otro como hacíamos a menudo. Pierre, no quiero soportar esto, la vida no es posible. Verte sacrificado de esta manera, tú, el más inofensivo, el más justo, el más benévolo, el más abnegado. Pierre, jamás tendré suficientes lágrimas para llorar esto, jamás tendré suficientes pensamientos para recordarlo, y todo lo que pueda hacer y sentir ante semejante tragedia es en vano. Intento retomar mi vida, creo que es una ilusión y ni siquiera está completa. En el fondo de mí misma soy consciente de que esto ha pasado, y soy como alguien que intenta engañarse y que a duras penas lo consigue. Me doy cuenta, sin embargo, de que para tener la menor oportunidad de éxito en mi trabajo, tengo que dejar de pensar en mi desgracia cuando estoy trabajando. Pero no solo no creo que por el momento pueda conseguirlo, sino que la sola idea de que pudiera ocurrir me repugna. Me parece que después de haber perdido a Pierre, no debo de poder reírme de corazón nunca más hasta el final de mis días. Mañana del 11 de mayo de 1906. Pierre mío, me levanto después de haber dormido relativamente bien, tranquila. Apenas hace un cuarto de hora de todo eso y fíjate, otra vez tengo ganas de aullar como un animal salvaje. 14 de mayo de 1906. Mi pequeño Pierre, quisiera decirte que los ébanos falsos han florecido y que las glicinas y el espino blanco y los lirios empiezan. Te habría encantado ver todo eso y calentarte al sol. Quiero decirte también que me han nombrado para tu puesto y ha habido imbéciles que me han felicitado. Y también que sigo viviendo sin consuelo y que no sé en qué me convertiré ni cómo soportaré la tarea que me queda. Por momentos, me parece que mi dolor se debilita y se adormece, pero enseguida renace tenaz y poderoso. Quiero decirte que ya no me gusta ni el sol ni las flores, verlos me hace sufrir. Me siento mejor con un tiempo sombrío como el del día de tu muerte, y si el buen tiempo no me parece odioso es porque mis hijas lo necesitan. El domingo por la mañana fui a la tumba de mi Pierre. Quiero hacer un panteón y habrá que trasladar el ataúd.
Trabajo en el laboratorio todos los días, es todo lo que puedo hacer. Estoy mejor ahí que en ningún otro sitio. Siento cada vez más que mi vida contigo se ha terminado irrevocablemente. Pierre mío, todo ha pasado ya y se aleja de mí cada vez más. Me queda la tristeza y el desaliento. No concibo nada que me pueda dar una alegría personal salvo quizá el trabajo científico. Y tampoco, ya que si lo consiguiera, me afligiría que tú no supieras nada. Pero este laboratorio me produce la ilusión de conservar un resto de tu vida y las huellas de tu paso. He encontrado un pequeño retrato tuyo junto a la balanza, un retrato de aprendiz, es cierto, y en absoluto una obra de arte, pero con una expresión sonriente tan bonita que no puedo mirarlo sin que los sollozos me agiten el pecho, porque nunca más volveré a ver esa dulce sonrisa. 10 de junio de 1906. Lloro mucho menos y mi pena es menos punzante, sin embargo, no olvido. Todo está triste a mi alrededor. Las preocupaciones de la vida ni siquiera me dejan pensar en paz en mi Pierre, pero he intentado rodearme de un gran silencio, hacer que todo el mundo se olvide de mí. A pesar de eso, apenas puedo vivir con mis pensamientos. La casa, las niñas y el laboratorio me dan preocupaciones constantes, pero en ningún momento olvido que he perdido a Pierre, solo que apenas puedo concentrar mi pensamiento en él y espero con impaciencia los momentos en los que puedo hacerlo. He visto cómo lo trasladan en la caja que lo encierra el Panteón Provisional. Estaba tan cerca de mí y me habría gustado tanto verlo. Esa caja que encierra lo que yo más quería en el mundo. Cómo lamento que vayamos de nuevo a sellarla bajo tierra. Siento la necesidad de ir al cementerio. Allí estoy más cerca de Pierre y más tranquila para sumirme en mis pensamientos. Soporto la vida, pero no creo que nunca más pueda disfrutar en lo que me queda. No tengo un alma alegre ni serena por naturaleza. Me refugiaba en la dulce serenidad de Pierre para sacar el coraje, y esa fuente se ha agotado. Tú eres la encarnación del encanto y de la nobleza y de los dones más divinos. Nunca antes de conocerte había visto un hombre igual a ti y jamás he visto después un ser tan perfecto. Si no te hubiera conocido, no habría sabido jamás que algo así pudiera existir en realidad. 6 de noviembre de 1906. Ayer di la primera clase sustituyendo a mi Pierre. Qué desconsuelo y qué desesperación. Te habría hecho feliz verme como profesora en la Sorbona y yo misma lo habría hecho por ti encantada. Pero hacerlo en tu lugar, oh Pierre, ¿se podría soñar una cosa más cruel? ¿Cómo he sufrido? ¡Qué desanimada estoy! Siento que la facultad de vivir ha muerto en mí y no tengo más que el deber de criar a mis hijas y continuar la tarea aceptada. Quizás sea también el deseo de demostrar al mundo y sobre todo a mí misma que aquella a quien tú amaste realmente valía algo. Tengo también la vaga esperanza, bien débil desgraciadamente, de que quizá tú conozcas mi vida de dolor y esfuerzo y que me estarás agradecido y que así quizás sea más fácil reencontrarte en la otra vida, si la hay. Si así fuera, tengo que poder decirte que he hecho todo lo posible por ser digna de ti. Esa es ahora la única preocupación de mi vida. Ya no quiero pensar más en vivir para mí misma. Ya no tengo el deseo ni la facultad para ello. Ya no me siento para nada viva ni joven. Ya no sé qué es la alegría ni el placer. Mañana cumpliré 39 años. Puesto que estoy decidida a no seguir viviendo para mí misma y a no hacer nada con ese fin, quizá me quede aún un poco de tiempo para llevar a cabo, al menos en parte, las tareas que me he impuesto. Esa mañana, antes de la clase, fui al cementerio, frente a la tumba en la que estás. Hacía mucho tiempo que no había ido, por la estancia en Saint-Remy y por la preparación del curso. Cuando viva cerca, quiero ir a menudo, porque creo que allí podré pensar en ti más tranquilamente que en otros lugares donde la vida me distrae constantemente. Abril de 1907. Hace un año. Vivo para sus niñas, para su padre anciano. El dolor es sordo, pero sigue vivo. La carga pesa sobre mis hombros. ¿Cuán dulce sería dormir y no despertar más? Qué jóvenes son mis pobres cariñitos. Qué cansada me siento. ¿Tendré todavía el coraje de escribir?
Con estas palabras termina el diario y de la misma forma el libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Espero puedan leer la novela completa, de verdad que es muy entretenida. Espero haya disfrutado esta lectura. En este canal puede encontrar muchos más fragmentos de diversas obras literarias. Puede escucharme en YouTube o en su plataforma de podcast favorita en mi canal Fragmentos, Lecturas para Escuchar. Mi nombre es Jimmy Alberto y es mi placer leer para usted. Nos escuchamos en la próxima.